Hola, muy buenas tardes. Un especial agradecimiento a todos los organizadores por tan magnífico evento. En este momento vamos a tocar el tema de cuidado perioperatorio del adulto cardiópata, enfatizando principalmente en cómo evitar malos desenlaces. Epidemiológicamente, más de 200 millones de adultos se someten a una cirugía mayor no cardíaca por año. Cada vez nos enfrentamos a pacientes de más años y con más enfermedades crónicas. Factores de riesgo como hipertensión arterial e hiperlipemia la podemos observar en un 45% de los pacientes y la enfermedad aterosclerótica en un 25% de los pacientes. Las complicaciones cardiovasculares son las principales que se presentan dentro de los 30 días después de una cirugía no cardíaca. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos factores preoperatorios y factores intraoperatorios. Dentro de los factores preoperatorios tenemos una cantidad de antecedentes, la edad, el sexo masculino, pacientes con insuficiencia renal crónica, con enfermedad coronaria previa, fibrilación auricular, hipertensión y condiciones agudas como eventos cerebrovasculares recientes, traumas y, como veremos más adelante, la cirugía de urgencia, que representa un riesgo mayor que una cirugía no programada. Dentro de los factores intraoperatorios se encuentran los factores asociados a la cirugía y los factores asociados a la anestesia. Especialmente en ambos vemos una estimulación del sistema nervioso simpático que produce un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución del tiempo diastólico y por tanto del llenado diastólico. La hipercoagulabilidad, el sangrado y la inflamación también se encuentran dentro de estos factores quirúrgicos. Y durante los factores anestésicos, especialmente la hipotensión, la taquicardia, las alteraciones de la temperatura también nos podrían producir complicaciones anestésicas. ¿Qué podemos ver dentro del procedimiento, en el transquirúrgico? Una alteración entre la demanda y el aporte de oxígeno y el riesgo de que el paciente nos haga trombosis coronaria, que puede terminar en ¿qué? En un infarto de miocardio, una lesión miocárdica perioperatoria que podría llevar a arresto cardíaco, que podría llevar a complicar una falla cardíaca, a congestionarla aún más y finalmente a obtener como resultado un desenlace fatal como una muerte secundaria a causa cardiovascular. Por tanto, en este cuadro encontramos todos nuestros puntos donde debemos dirigirnos con el fin de evitar estos desenlaces fatales. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son los eventos mayores perioperatorios. Algunos incluyen el infarto agudo de miocardio, lesión miocárdica, recordemos, de elevación aislada de troponinas, nos puede llevar o nos puede aumentar la mortalidad a 30 días, la insuficiencia cardíaca descompensada, la muerte por causa cardíaca y el paro cardíaco. ¿Cuál es nuestro fin? Hacer un proceso organizado, estructurado, que evita que disminuyamos todos esos eventos mayores cardiovasculares. Algunos dentro de esos eventos también incluyen los eventos cerebrovasculares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una estratificación perioperatoria del riesgo, optimizando el manejo médico en el paciente que ya viene con insuficiencia cardíaca y con ayuda de cardiología, y un buen adecuado manejo en el perioperatorio con nuestras variables hemodinámicas y en el postanestésico, enfatizando mucho el manejo de evitar eventos isquémicos y el manejo del dolor por sus consecuencias o las consecuencias que nos trae siempre el dolor. Nosotros tenemos pacientes con riesgos con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias letales, sobre todo bloqueos AV de alto grado, taquicardias supra y ventriculares, valvulopatía, sobre todo aquellas que son críticas, hipertensión arterial y la hipertensión pulmonar que tantos problemas nos dan. Si nosotros le adicionamos la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, que per se por sí solas nos aumentan el riesgo de 2 a 3 veces más, entonces debemos enfatizarnos y debemos tomar objetivos en estos pacientes. Una anamnesis focalizada y un examen físico cardiovascular van a ser imperativos en el manejo preoperatorio de estos pacientes. Mirar si tienen edema, galope, soplos, van a ser muy importantes en este paciente para determinar la necesidad de exámenes adicionales. Obviamente la capacidad funcional medida en equivalentes metabólicos o MET también es importante. Nosotros necesitamos para una cirugía que el paciente cumpla mayor de 4 MET, o sea, que pueda subir 2 pisos sin necesidad sin que tenga claudicación
o que pueda caminar hasta 4 cuadras sin necesidad de parar o que presente síntomas anquinosos. La capacidad funcional por sí misma es un factor independiente de factores de riesgo cardiovascular y desenlaces fatales. Adicionalmente, pues vemos los factores de riesgo asociados a la cirugía. Tenemos cirugías de bajo grado de riesgo y de alto riesgo de acuerdo a la urgencia. Sabemos que la urgencia nos aumenta obviamente el riesgo perioperatorio, los cambios de temperatura, el carácter invasivo, si no es lo mismo que operemos un tórax, un pulmón, a que se opere un apéndice, una vejiga, que son cirugías con menos estrés, con menos procesos inflamatorios y con menos invasión por sí mismas. El tiempo y duración de la cirugía y obviamente la pérdida sanguínea de las mismas. Con esto nosotros tenemos muchos índices cardíacos que podemos utilizar. El doctor Goldman y sus colaboradores en el año 77 sacaron el primer índice, pero el que más utilizamos es el índice revisado cardíaco o que se conoce como el índice de Lee, que fue el grupo que en sí lo investigó y lo publicó. Este índice que comprende enfermedad isquémica, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca, insuficiencia renal debido a una creatinina aumentada, obviamente, y una cirugía de alto riesgo. A medida que el riesgo, que tenemos más factores, nosotros tenemos mayor riesgo de que nuestro paciente se complique, obviamente. Pero no solo los índices nos sirven, si recordamos, no tienen una sensibilidad del 100% para diagnosticar o para predecir complicaciones postoperatorias. Por tanto, vamos a necesitar otras pruebas no invasivas. La principal, el electrocardiograma, nos va a permitir ver si hay arritmias, bloqueos, taquicardias, bradicardias, niveles supra o infradesniveles. Aquí miramos un ejemplo, la depresión del ST mayor de 5 milímetros se asocia a un riesgo de muerte o infarto agudo de miocardio. El ecocardiograma transtorácico, que nos va a mirar, ¿sí?, la función de las válvulas, la función del ventrículo izquierdo, la función del ventrículo derecho, la presión sistólica pulmonar, indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca y que tienen cirugía de alto riesgo. En pacientes que tienen una disminución de la capacidad funcional, está recomendada las pruebas de estrés. Dependiendo del paciente, nosotros podemos hacer pruebas de estrés farmacológicas o no farmacológicas, que nos van a determinar si estos pacientes tienen lesiones isquémicas extensas o no. Y que van a ver al siguiente punto la angiografía coronaria, que aunque no está completamente indicada en todos los pacientes, pues se debe realizar en aquellos pacientes que van a una cirugía de alto riesgo y que presentan alteraciones significativas en las pruebas de estrés. Los biomarcadores que a diario adquieren mayor importancia, el péptido natriurético cerebral y su fracción terminal, que nos han demostrado un adecuado o un buen marcador pronóstico, y las troponinas, que son útiles en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de hacer eventos isquémicos transoperatorios para determinar las lesiones miocárdicas postoperatorias, que a 30 días sí nos aumentan la mortalidad. Aquí encontramos un estudio publicado el año pasado en donde nos muestran que un aumento de la fracción terminal del péptido natriurético nos puede aumentar considerablemente el riesgo. Si nosotros vemos de 100 a 200, ¿sí?, el riesgo de muerte por causa vascular o lesión miocárdica aumenta hasta 2.27 veces. Si lo vemos por todas las causas de mortalidad, una fracción del péptido natriurético nos aumenta hasta 8.40 veces el riesgo en este tipo de pacientes. Hay que pedirlo en pacientes que tienen factores de riesgo, sobre todo que tienen insuficiencia cardíaca y que van para cirugía de riesgo o riesgo intermedio, por su excelente predicción para determinar el riesgo de complicaciones postoperatorias. Una vez ha establecido el riesgo, ¿sí?, o el riesgo que tiene el paciente, tanto adicionalmente por la cirugía a la que va a ser sometido, nosotros tomar conductas adecuadas para disminuir el riesgo perioperatorio. Este tratamiento médico, que consiste en beta bloqueadores, aspirina, estatinas y ECA-SARA2 anticoagulantes, debe ser reevaluado antes del procedimiento para determinar con qué vamos a continuar, cuáles son los que vamos a utilizar para disminuir el riesgo, para disminuir la actividad del sistema simpático, para prevenir la formación de trombos, y está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca que van para cirugía de riesgo alto o intermedio. Vamos a
ver la evidencia de cada uno de forma rápida porque el tiempo nos apremia en este caso. ¿Cuáles entonces los beta bloqueadores? Los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la hepático sobre la presencia de eventos cardíacos tipo isquemia y tipo lesión miocárdica y muerte secundaria a estos eventos. Entonces, ¿cuáles van a ser? Si nosotros entendemos el estudio POISE, que fue un estudio que se realizó con succinato de metoprolol, observamos que el objetivo se cumplió. Sí hubo una disminución considerable o significativa estadísticamente de los eventos cardiovasculares isquémicos y de la muerte secundaria a estos. No obstante, los autores se dieron cuenta de que hubo un aumento de la mortalidad secundaria a eventos cerebrovasculares. Por tanto, la administración de forma sistemática de beta-bloqueadores no está del todo recomendada. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que continuemos el tratamiento con el paciente que ya usa beta-bloqueador, que hay que considerar el tratamiento con beta-bloqueador en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad isquémica miocárdica diagnosticada, si es que no lo traen esto conjuntamente con cardiología, y que se puede considerar el tratamiento preoperatorio para pacientes programados para cirugía de alto riesgo, que tienen 2 o más factores de riesgo o que tienen un ASA mayor de 3. Con respecto a aspirina, los mismos autores del estudio POISE nos informan o también utilizan las mismas variables para determinar y miramos que aspirina no cambió el pronóstico de estos pacientes, pero sí se observó un aumento significativo en el sangrado de los pacientes que tomaban aspirina en los grupos estudiados por estos autores. Por tanto, ¿qué podemos decir de aspirina o qué nos dice la guía europea de aspirina? Que el uso de aspirina a dosis bajas es una decisión individual. O sea, hay que individualizar al paciente dependiendo de sus condiciones clínicas, de hacer un balance entre su factor protrombótico frente al riesgo de sangrado que presentan estos pacientes. Con respecto al tratamiento antiagregante doble, en estos casos nosotros tenemos que ver el tiempo en que el paciente recibió o se hizo su angioplastia para determinar su enfermedad isquémica o para corregir su enfermedad isquémica, ¿sí? Y de acuerdo a esto suspender la terapia dual. Sabemos que en ningún momento se debe suspender aspirina, pero medicamentos como clopidogrel, prasugrel sí se deben suspender porque han demostrado que aumentan el riesgo de sangrado perioperatorio. Estos tratamientos se deben cumplir durante al menos 6 meses en el paciente que tiene un stent medicado, algunos dicen que hasta 1 año, y hasta 3 meses en un paciente que tiene un stent convencional, un stent sin medicar. ¿Por qué? Porque debemos sopesar el riesgo de la trombosis del stent, que tiene una alta mortalidad, frente al riesgo de sangrado que tienen estos pacientes. Si el paciente es una urgencia, pues va a entrar como se encuentra y en este momento pues ya no valoramos una terapia preoperatoria, sino tratamos de evaluar los objetivos postoperatorios, que es evitar el sangrado y la trombosis del stent. Los anticoagulantes, tenemos anticoagulantes no antagonistas de la vitamina K, tipo rivaroxaban, y antagonistas de la vitamina K, tipo warfarina. Estos medicamentos son, el paciente es seguro cuando entra a cirugía con un INR menor de 1.5. Dabigatran, rivaroxaban se pueden suspender un día antes. Dabigatran es enteramente dependiente de la función renal. Hay que tener mucho cuidado con esto. En caso de warfarina hay que determinar si vamos a necesitar o no terapia puente. Esta terapia puente se puede realizar con un cambio con enoxaparina o con heparinas de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada. Debemos también recordar que no todos los pacientes son candidatos a terapia puente. Los estudios han demostrado que la terapia puente aumenta considerablemente el riesgo de sangrado perioperatorio y se debe considerar o se debe realizar en pacientes que tienen alto riesgo de trombogenicidad en el transoperatorio. Por ejemplo, el paciente que tiene fibrilación auricular, un CHA2-VAX mayor de 4, trombofilia, tromboembolia venosa reciente, reparación de la válvula mitral en menos de 3 meses o una prótesis valvular mecánica o biológica de nuevo implante. En este caso estamos hablando de la válvula aórtica. Estos son los pacientes que estrictamente deben ser controlados con terapia puente o terapia bridge, como ustedes quieran llamar.
El manejo perioperatorio, ya entrando al manejo transanestésico, obviamente un monitoreo adecuado, el electrocardiograma, la derivación por excelencia que nos ha mostrado infartos, sobre todo de la cara posterior inferior, que son los que más se presentan en cirugía, es la B5. También podemos utilizar B4, una combinación de varias derivaciones, nos va a mejorar la sensibilidad del diagnóstico de isquemia perioperatoria. La ecocardiografía transesofágica, una excelente herramienta en manos de expertos o en manos de personal capacitado, nos ayuda muchísimo en el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica para determinar la causa, ya sea hipovolémica, ya sea causa cardíaca, un fallo de la bomba, isquemia o taponamiento cardíaco. El cateterismo del corazón derecho cada vez dejado atrás debido a todas las complicaciones, y en este tipo de pacientes, sobre todo que van a cirugía no cardíaca, no se recomienda si tenemos una ayuda tan efectiva como la ecocardiografía transesofágica. La glicemia debe ser manejada de forma correcta. Una glicemia, los esquemas estrictos de glicemia no han dado buenos resultados, podríamos decirlo así, y lo que nos recomiendan es tener una glucosa entre 140 y 180 en el paciente críticamente enfermo o en el paciente que va para cirugía y tiene un antecedente de diabetes mellitus. Y obviamente la anemia, conociendo que la hemoglobina es uno de los principales componentes del contenido arterial de oxígeno que sirve para la perfusión coronaria, debemos tener unos triggers transfusionales. No nos recomiendan, más adelante lo vamos a ver, no nos recomiendan triggers transfusionales liberales, pero mantener hemoglobina sobre 9 va a ser imperativo en este tipo de pacientes. El manejo intraoperatorio, conocemos todo que todos nuestros medicamentos son vasodilatadores, algunos son inotrópicos negativos, van a disminuir el tono simpático, por tanto, una buena profundidad anestésica es necesaria en estos pacientes. Todos nos van a hacer vasodilatación y lo que debemos hacer es mantener una buena tensión arterial media con el fin de mantener un buen flujo de órganos y una buena presión de perfusión de los órganos, sobre todo los órganos vitales. En este estudio miramos la relación entre la presión arterial y la presencia o el riesgo de que el paciente tenga probabilidad de insuficiencia renal aguda o de lesión miocárdica perioperatoria. Si observamos, entre más tiempo tenemos nuestros pacientes con tensiones arteriales bajas, obviamente es directamente proporcional al riesgo que vamos a tener de estas dos enfermedades. Por tanto, ¿qué nos dice o qué concluye el autor? Que presiones arteriales menores de 55 milímetros de mercurio en cirugía no cardíaca se asocia de forma independiente a la presencia de lesión renal aguda o de lesión miocárdica perioperatoria. Ambos con sensibilidad o con aumento de la mortalidad en el postoperatorio. Por aquí en el manejo postoperatorio, como les decía, es imperativo el manejo del dolor, es muy importante por todas las consecuencias que trae un paciente que tiene el dolor, el aumento de su frecuencia cardíaca, aumento de su tensión arterial de forma significativa, la postración o la limitación funcional que trae el dolor, que aumenta el riesgo de que tengamos la formación de trombos, aumenta el riesgo de neumonías en este tipo de pacientes. Por eso es muy importante el manejo del dolor. Ante todo, evitar la hipoxemia, un buen control o monitoreo hemodinámico, determinar si nosotros vamos a necesitar UCI o si el paciente puede manejarse en una unidad de cuidado posanestésico, evitar ante todo la isquemia o monitorizar la isquemia, la presencia de, podemos hacer series de troponinas, medir la troponina pre-postoperatoria 6-12 horas, con el fin de un diagnóstico temprano de una lesión miocárdica que nos permita un tratamiento temprano y así evitar desenlaces fatales. Y como les decía, los triggers transfusionales, no está recomendado terapias transfusionales liberales en estos pacientes. Lo ideal es que mantengamos hemoglobina sobre 9 porque menos de 7 también se ha visto un aumento del riesgo de isquemia. En resumen, para resumir todo, entonces nosotros debemos desde la valoración preanestésica hacer una valoración adecuada de nuestros pacientes, así parezca repetitiva la palabra, para determinar el riesgo. Utilizando índices de riesgo, ¿sí? Determinar en primera instancia qué tan bien o qué tan mal viene nuestro paciente y a qué cirugía se va a someter. Utilizando los biomarcadores, el péptido natriurético cerebral cada vez se usa más y cada vez nos da un buen pronóstico de los pacientes a 30 días. Y en determinado caso, el uso racional de las pruebas invasivas, ecocardiograma, pruebas de estrés,
electrocardiograma, que es tan sencillo, pero que nos puede dar tanta información sobre estos pacientes. Con esto, optimizar la terapia médica, sobre todo el uso de beta bloqueadores en el paciente que está indicado, el uso de estatinas, que se me olvidó nombrarles, que son muy útiles, sobre todo aquel paciente que va para cirugía vascular y que han demostrado una disminución de la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? El uso de aspirina o individualizar al paciente para la toma de aspirina. En el transoperatorio, el monitoreo hemodinámico, una adecuada tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, para mantener una buena perfusión de nuestros órganos, como decía, y una técnica anestésica. En cuanto a la técnica anestésica, las técnicas regionales, las técnicas neuroaxiales han demostrado disminuir la mortalidad frente a las técnicas generales. Sin embargo, nuevamente vamos a individualizar la necesidad del paciente de acuerdo a lo que él requiera, o recuerda lo que es individualizar previamente a nuestro paciente para la técnica anestésica. Los monitoreos en el postoperatorio, el monitoreo estricto en UCI si es necesario, pacientes de muy alto riesgo que van a cirugía de alto riesgo, evitar hipoxemia, monitoreo de troponinas, monitoreo electrocardiográfico para determinar isquemia miocárdica y obviamente el manejo del dolor, que como les dije es imperativo en nuestros pacientes. Para concluir, las complicaciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en cirugía no cardíaca, ¿sí? Es lo que vemos a diario. Cada vez tenemos nuestros pacientes más con enfermedades crónicas, con más años, que eso aumenta el riesgo, obviamente, en estos procedimientos. Es un manejo multidisciplinario de anestesiología, cardiología, medicina interna, medicina intensiva, uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos para preparar o para optimizar a nuestros pacientes antes de la cirugía. Un monitoreo hemodinámico cuidadoso, ¿sí? muy estricto de líquidos, de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la profundidad anestésica y sobre todo, ¿sí? Por siempre mantener como fin la seguridad de nuestro paciente. Por su atención, muchísimas gracias, y de nuevo a los organizadores, muchas gracias por la invitación.